Recuerdo muy bien la primera noche en la que fui asignado a una de las zonas más secretas de la base de Área 51. La gente suele decir que este lugar solo sirve para probar aviones experimentales. Un sitio donde se guarda tecnología militar de máxima seguridad, pero en realidad, lo que vi con mis propios ojos superaba cualquier imaginación. Aquella noche me llamaron a la oficina del comandante. La luz amarillenta caía sobre su rostro severo y cansado. Sobre la mesa había un expediente delgado, pero yo lo sentí como si pesara toneladas. Se le asignará una misión especial. No tiene derecho a rechazarla. No tiene derecho a hacer demasiadas preguntas. Si la cumple, será ascendido. Si fracasa, su voz se hundió, dejando la frase inconclusa. Asentí. Como soldado, estaba acostumbrado a obedecer órdenes. Pero había algo en sus ojos que me heló la sangre. No me miraba como a un subordinado, sino como a alguien que estaba a punto de caer en un abismo. Me llevaron a un elevador gigantesco. La puerta de acero se cerró y todas las señales de radio fueron cortadas. El ascensor vibró y descendió hacia las profundidades de la tierra. Cuanto más bajábamos, más sentía la presión aplastándome el pecho, como si el aire mismo se escapara. Cuando la puerta se abrió, apareció ante mí un pasillo interminable, iluminado por luces de neón que parpadeaban con frialdad. A los lados, puertas metálicas con números extraños grabados. No había pasos, solo el retumbar de mi propio corazón. Un capitán me acompañaba, sin decir palabra. Me entregó una tarjeta magnética negra, helada en mi mano. Celda 13, hará guardia ahí. Bajo ninguna circunstancia abra la puerta. No hable, no tenga contacto. Fruncí el ceño. ¿Quién es el prisionero? El capitán me miró. Un silencio de medio segundo se volvió eterno. Luego respondió, no es humano. Esa frase se quedó congelada en mi mente. ¿No humano? Había escuchado rumores de ovnis, de extraterrestres, de experimentos inhumanos bajo el desierto de Nevada. Pero cuando lo escuché con ese tono serio, comprendí que no eran rumores. Me acerqué a la puerta número 13. Había una pequeña ranura, como las de las cárceles antiguas. Miré por ella. La celda estaba oscura, iluminada solo por una luz roja en el techo. En las sombras, distinguí una silueta agachada. No exactamente humana. Sus hombros eran anchos, sus brazos demasiado largos. Las articulaciones se movían como las de un animal. Su cabello enmarañado cubría parte de su rostro. Pero lo que me dejó sin aliento fueron sus ojos, amarillos, brillantes, como brasas de azufre ardiendo en la noche. Retrocedí, el corazón golpeando en mi pecho. Esa no era la mirada de un prisionero. Era la mirada de un observador, como si yo fuera el que estaba encerrado. Durante mi primera guardia escuché susurros provenientes del interior. No supe identificar el idioma. A veces sonaba como latín antiguo, otras como oraciones distorsionadas. Cada palabra me erizaba la piel. En un momento escuché mi nombre con claridad. David, una voz ronca, alargada, salió por la ranura. Inmediatamente levanté mi arma, con el corazón desbocado. ¿Cómo sabía mi nombre? Me obligué a mantener la calma, recordando la orden, no hablar, no responder. Pero en la oscuridad, esos ojos no dejaban de vigilarme. Sentía que estaba frente a una criatura ancestral, algo más allá de cualquier doctrina militar. Esa noche, cuando terminó mi turno, no pude dormir. El murmullo seguía en mi cabeza. Abrí la pequeña Biblia que siempre llevaba conmigo, costumbre desde mis días en Irak. Pero al abrir la primera página, una ráfaga helada recorrió la habitación, aunque la ventana estaba cerrada. La vela en la mesa titiló, y escuché una risa apagada. No era mi imaginación, no venía del pasillo, era justo en mi oído. Encendí la luz, giré bruscamente, no había nadie. Pero en el espejo, reflejado detrás de mí, vi una sombra alta, con ojos amarillos brillando, y luego desapareció. Desde ese instante, supe que esta misión no se trataba solo de vigilar a un prisionero. Había entrado en un juego entre el ejército, la fe, y una entidad que no pertenecía a este mundo. Regresé a mi siguiente guardia con el corazón pesado. Aunque intenté dormir, pasé la noche atrapado en pesadillas. En mis sueños caminaba por pasillos interminables, luces parpadeando, y al final siempre había una silueta con ojos amarillos brillando. Cuando volví al pasillo que conducía a la celda 13, el aire era anormalmente helado. Las luces de neón chisporroteaban, emitiendo un zumbido como si algo devorara la electricidad. Apreté mi arma, diciéndome que era solo mi imaginación.
pero mi instinto de soldado gritaba lo contrario. Apenas me senté, escuché el sonido de metal arañando la pared desde el interior. Era largo, agudo, como garras rascando un ataúd. Intenté mantener la calma, pero los rasguños se acercaban más y más a la ranura de la puerta. De repente, una mano salió por la rendija. No era humana, los dedos eran el doble de largos, ennegrecidos, con uñas afiladas como cuchillas. Rozó el borde de mi arma. Salté de pie, el corazón a punto de estallar. Pero cuando apunté, la mano ya había desaparecido. Me limpié el sudor frío, la espalda empapada. Decidí patrullar el pasillo para mantenerme alerta. Pero cuanto más caminaba, más notaba algo extraño. Los números de las puertas parecían cambiar. Estaba seguro de haber pasado por la 11, pero al volver, era la 09. Me detuve, cerré los ojos y respiré hondo. Es solo estrés, David, imaginación. Pero al abrirlos, ya no había números. En su lugar, símbolos extraños, idénticos a los sumerios que había visto en libros de arqueología. De pronto, los susurros regresaron, esta vez no solo de la celda 13, sino de todas partes. Voces de hombres, mujeres, niños, mezcladas en un coro escalofriante. Todas repetían la misma palabra, Abaddon. Temblé. En la Biblia, Abaddon es el ángel destructor, señor del abismo. ¿Por qué ese nombre resonaba aquí, bajo el desierto de Nevada? Al volver a la celda 13, la rendija estaba más grande. Imposible. Antes apenas cabía un ojo. Ahora podía pasar un brazo entero. Retrocedí con el arma lista. La oscuridad dentro de la celda era más densa, como un líquido negro derramándose, y de ella surgieron los ojos amarillos, más brillantes que nunca. La figura ya no estaba encorvada. Se levantó, tan alta que su cabeza casi tocaba el techo. David, su voz retumbó. Ya no era un susurro, sino un estruendo que desgarró el pasillo. Sonaba en mis oídos, en mi pecho, en mis venas. Grité, cállate, y disparé. El estallido iluminó el pasillo. Pero cuando el humo se disipó, la puerta estaba intacta, ningún impacto de bala. Entonces sonó la alarma roja. Las luces de emergencia parpadearon. Un estruendo ensordecedor llenó todo. Un escuadrón corrió, armas listas, pero en sus ojos había puro terror. El capitán me sujetó. ¿Le hablaste? ¿Escuchaste su voz? Antes de que pudiera responder, un estruendo vino desde la celda 13. La puerta metálica vibró, chirriando como si fuera a estallar. Un aire gélido salió, trayendo olor a azufre y carne quemada. Los soldados rodearon, armas en alto. El capitán gritó, no dejen que salga, o todos moriremos. Miré por la rendija. Por un segundo vi una figura gigantesca retorciéndose en la oscuridad. Alas negras se desplegaron, golpeando las paredes como 1000 espadas chocando. Símbolos rojos brillaban en su piel, sangrando como inscripciones antiguas. Y esta vez no solo pronunció mi nombre. Rió, una risa profunda, resonante, nacida del mismo infierno. Comprendí que no estaba frente a un simple ser extraterrestre. Estaba ante un ángel caído, un fragmento del inicio de los tiempos. Prisionero en las sombras de la humanidad. La explosión en la celda 13 seguía retumbando en mi pecho. La puerta metálica parecía a punto de desgarrarse. Cada soldadura escupiendo chispas. Humo negro se derramaba, espeso como ceniza. Símbolos rojos sangraban en las paredes, grabados en el mismo acero. El capitán gritó órdenes, formando una línea de fuego. Pero un viento helado reventó las luces. Los vidrios estallaron y las esquirlas cortaron piel y uniforme. Sentí como si el aire mismo hubiera muerto en mis pulmones. La puerta se abrió de golpe. La cosa dentro salió flotando, sostenida por una niebla oscura. Sus alas negras se desplegaron, plumas convertidas en ceniza. Sus ojos dorados recorrieron a los soldados, y cualquiera que los miraba caía al suelo, sangrando por la nariz y los oídos. Me quedé helado. Algunos aún apuntaban, temblando. La criatura sonrió con burla y su voz retumbó en nuestras mentes. Construyeron prisiones de acero, de fuego, de electricidad, pero yo ya fui encadenado en llamas eternas. ¿De verdad creen que sus muros podrán contenerme? Un soldado joven gritó y disparó sin parar. Las balas atravesaron su cuerpo, que se deshizo en humo y se recomponía al instante. Alzó la mano, y el muchacho fue levantado como un muñeco. Sus huesos crujieron hasta romperse, y cayó hecho un despojo. El capitán ordenó retirada, pero entonces la voz del sistema interno resonó desde el mando.
Unidad Bravo. Mantengan posición. No disparen para matar. Órdenes del más alto nivel. Esta entidad es un activo estratégico. El Vaticano exige su preservación. Me congelé. ¿El Vaticano? ¿Por qué la Santa Sede estaba involucrada? La criatura rió, un eco que helaba la médula. Avanzó, sus alas agrietando el acero de las paredes. Me miró directo. David, no te han contado la verdad. Me llaman prisionero, pero soy testigo. Yo presencié la primera caída. Yo sé el secreto que tu especie ha escondido tras iglesias y evangelios. El suelo tembló, los muros se abrieron, revelando criptas más abajo, entre luces rojas. Vi ataúdes de piedra con símbolos antiguos. Algunas tapas vibraban, golpeadas desde dentro. Un oficial gritó por radio, autorización para incinerar. Esto es incontrolable. Pero la respuesta fue tajante, no. Orden del Vaticano, no destruir. Reforzar el sello. Entendí. No estábamos ahí para proteger a la humanidad. Estábamos ahí para vigilar, para mantener encerrados a estos seres. Como parte de un pacto entre poder militar y religioso. La criatura miró los ataúdes y sonrió, aún guardan a mis hermanos. Pero el sello se debilita. El día llegará, el día en que el abismo se abra. El capitán ordenó fuego total. Explosiones iluminaron el pasillo, granadas y ráfagas. El humo cubrió todo, pero la figura permanecía intacta. Con un gesto, rompió la pared, revelando un túnel profundo. Me miró, con sonrisa enigmática. David, aquí comienza el verdadero camino. Serás testigo, verás la sangre de ángeles caer de nuevo. Mi corazón pesó como plomo. Desde ese instante, sabía que no había regreso. Retrocedimos hacia el pasillo subterráneo recién abierto. Nadie podía mantener la calma, pero la voz en los auriculares retumbó con órdenes. Desciendan, no dejen que la entidad abandone el área. Activen el ritual de sellado. Temblé. ¿Desde cuándo el ejército y el Vaticano compartían algo llamado ritual de sellado? Bajamos por escaleras estrechas, talladas en piedra negra y húmeda. Cada paso resonaba como si el mismo suelo gimiera. La oscuridad era total, solo temblaba la luz de las linternas. A los lados, aparecieron sarcófagos enormes, el doble de un hombre adulto, grabados con símbolos mitad latinos, mitad de religiones olvidadas. De algunas tapas brotaba líquido espeso, rojo como sangre. Un soldado murmuró, Dios mío, esto no es una prisión, es un cementerio de ángeles caídos. Entonces, uno de los sarcófagos se sacudió con fuerza. La tapa se deslizó y una mano huesuda salió. Una figura esquelética emergió, ojos blancos, sin pupilas. Abrió la boca y lanzó un grito agudo que desgarró los tímpanos. Algunos dispararon en pánico, las balas lo atravesaron, pero la criatura se retorció y avanzó en 4 patas. Como bestia, el capitán rugió, activen el ritual ya. Un oficial sacó un libro antiguo de cuero, marcado con un sello del Vaticano, una cruz superpuesta a un círculo con alas rotas. Comenzó a leer oraciones en latín, temblando. Las paredes brillaron, los símbolos en los sarcófagos ardieron en rojo. La criatura gritó y se retorció, como quemada por fuego invisible. Pero no murió, se lanzó contra el oficial. Su garra atravesó su cuello. La sangre salpicó, el libro cayó, la oración cesó, la luz se apagó, y los demás sarcófagos comenzaron a temblar. Uno tras otro se abrieron. Cuerpos deformes emergieron, algunos con alas cortadas. Otros mitad animal, otros gigantes cubiertos de escamas. Los rugidos llenaron el subsuelo. La primera entidad, el testigo, bajó los escalones y sonrió satisfecho. Hermanos, ha llegado el momento. Un soldado cayó de rodillas, llorando. Estamos abriendo la puerta del infierno. En el caos, la radio transmitió la orden implacable. Unidad Bravo, mantengan posición. El Vaticano autoriza sacrificio total del escuadrón. Prioridad, preservar a la entidad principal. Los demás, registren y sellen de nuevo si es posible. Comprendí la verdad brutal, éramos sacrificables. El Vaticano y el ejército no querían destruir a estos seres. Querían conservarlos como arma sagrada, bajo cadenas y sellos. Los horrores avanzaban, el batir de alas, el golpeteo de garras, el crujir de huesos, el olor metálico de sangre llenaba el aire. Levanté mi arma, temblando, sabiendo que no había escape. El testigo me miró, sus ojos dorados como fuego. David, ya lo viste. No hay regreso, deberás elegir,
servir a la humanidad, o servir a la verdad que han enterrado. Y cuando extendió sus alas, cientos de sarcófagos se abrieron al unísono, liberando un ejército bajo tierra. Los rugidos de cientos de criaturas retumbaban en las profundidades, mezclados con disparos y gritos desesperados. Estábamos rodeados por un mar de monstruos recién liberados de los sarcófagos. El olor a putrefacción y sangre llenaba el aire, helando los huesos. Disparé sin parar. Una bala atravesó a un ser de más de 3 metros, pero no cayó. Con un manotazo brutal aplastó a un compañero contra la pared, reduciéndolo a carne y hueso destrozados. El crujido fue insoportable. «¡Corran! No podemos contra ellos», gritó alguien, pero la salida se cerró con un muro de piedra que descendió de golpe. Estábamos atrapados. El testigo avanzó, sus alas extendidas, su sombra cubriéndonos. Su voz sonaba a la vez humana y metálica. «Han roto las cadenas. El Vaticano lo sabía. Ustedes no son más que ofrendas para despertarnos». Quedé helado. ¿Todo estaba planeado? ¿Éramos simples piezas en un juego entre el Vaticano, el ejército y estos ángeles caídos? El capitán, ensangrentado, rugió: «Los enterraremos de nuevo». Sacó una granada de luz. La lanzó y un destello cegador llenó la sala. Las criaturas chillaron y retrocedieron, como quemadas. Entonces vi, al fondo del pasillo, una puerta de acero enorme. Tenía grabado un símbolo del Vaticano sobre un ojo en triángulo. Abajo, en latín, Porta Sacrifici, la puerta del sacrificio. Entendimos que nuestra única salida era atravesar esa puerta. Pero Testigo se interpuso, sonriendo con perversidad, mientras la horda avanzaba detrás de él. En un impulso, tomé el libro ensangrentado del oficial muerto, aunque las letras estaban borrosas. Grité con toda mi voz: «Et lux in tenebris lucet». El suelo tembló, los sarcófagos se rompieron, las criaturas chillaban, sus cuerpos se desintegraban en humo. Testigo rugió y se abalanzó sobre mí, sus garras rozando mi rostro. La puerta Porta Sacrifici se abrió sola. Una luz cegadora nos absorbió a mí y a unos pocos sobrevivientes. Caímos a otra cámara mientras la puerta se cerraba, silenciando los gritos. En la oscuridad, levanté la vista. Un altar gigantesco se erguía, y sobre él una entidad encadenada con oro. No se parecía a los demás. Su cuerpo brillaba, sus alas rotas ardían en fuego, su rostro oculto tras una máscara de plata. Una voz retumbó directamente en mi mente: «Has elegido un camino sin retorno, David. El Vaticano solo guarda la entrada. Lo que has visto es apenas el primer nivel». Me quedé helado. Si todo lo anterior era solo el primer nivel, ¿qué horrores aguardaban más abajo? El aire en la bóveda subterránea vibraba como el corazón de una bestia gigantesca latiendo con furia bajo la tierra. Me quedé frente a la entidad encadenada, cuyos ojos irradiaban una luz extraña, no de salvación, sino un resplandor sofocante que me atravesaba los huesos. Las cadenas brillaban con símbolos grabados, un código híbrido, mezcla de inscripciones militares secretas y antiguas letras griegas y hebreas. Retrocedí un paso, pero una voz explotó dentro de mi cabeza. «Has visto, pero aún no lo suficiente. Aquí abajo no solo hay prisioneros, sino la memoria sellada de toda la humanidad». De pronto, la oscuridad devoró todo, las luces fluorescentes chisporrotearon y murieron, y el pasillo entero quedó sumido en tinieblas, iluminado únicamente por el resplandor antinatural que emanaba del cuerpo de la criatura. No se movió, pero imágenes comenzaron a invadir mi mente: guerras ancestrales, ángeles blandiendo espadas radiantes contra seres alados de plumas negras, y en medio del campo de batalla, los humanos, frágiles, temblorosos, arrastrados a un conflicto eterno que jamás comprenderían. Un recuerdo se impuso: el Vaticano. En la Edad Media, un calabozo bajo la Basílica de San Pedro, monjes inclinados ante una entidad similar, registrando cada palabra, intercambiando secretos con ejércitos clandestinos. De ese pacto nació una alianza: el Vaticano guardaba el dogma. Los militares mantenían las llaves de la realidad. Comencé a temblar. Lo que veía ya no era simple mitología, sino un sistema real, una red oscura que unía lo divino con lo humano. De repente, las cadenas vibraron, una grieta se abrió en un eslabón y de ella brotó un resplandor rojo. Un grito, no de sonido sino de pura onda expansiva, me hizo sangrar por la nariz. Caí de rodillas, cubriéndome la cabeza, y en medio del caos escuché su voz: «Los hombres del Vaticano ya vienen.
no para protegerte, sino para ejecutarme. Pero cuando lo hagan, verás abrirse el abismo. La compuerta de acero detrás de mí rechinó. Se oyeron pasos pesados aproximándose. Supe entonces que el enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El eco de pasos metálicos retumbaba en los pasillos subterráneos, acompañado por rezos en latín. El olor a incienso mezclado con sangre seca impregnaba el aire, volviendo el lugar sofocante, como si fuera una capilla maldita. Figuras emergieron de la oscuridad, cardenales con túnicas carmesí, portando cruces de hierro negro, escoltados por mercenarios armados con tecnología de punta. El Vaticano había llegado. El soldado narrador sintió cómo le temblaban los huesos al presenciar la unión entre lo militar y lo religioso en un ritual de muerte. Los cardenales recitaban oraciones como si sellaran un pacto, pero cada palabra hacía vibrar las grietas en los muros. La entidad encadenada rugía en una lengua antigua, resonando directamente en las mentes de todos. Un cardenal avanzó, los ojos en blanco, y proclamó: «Haec non est creatura, sed memoria peccati, aperite abyssum». Esto no es una criatura, sino la memoria del pecado. Abran el abismo. De inmediato, el suelo tembló con furia. Los ataúdes de hierro a lo largo del corredor se abrieron, revelando formas aberrantes, mitad humano, mitad bestia, con símbolos hebreos y griegos grabados en la piel. Los monstruos chillaron y se abalanzaron sobre los soldados. La batalla estalló en un caos absoluto. Explosiones, disparos, sangre por todas partes. Pero lo aterrador era que esas criaturas no morían del todo, mientras más las destrozaban. Sus cuerpos se fragmentaban en partes más pequeñas, y cada fragmento se regeneraba en nuevas formas, ágiles y feroces. El narrador vació sus cargadores. La bayoneta goteaba sangre, y aún así solo sentía cómo la desesperación lo consumía. En medio del caos, la entidad encadenada liberó un destello de luz oscura que devoró a varios monstruos y habló en la mente del soldado: «Ellos no quieren sellarme. Quieren usarme. El Vaticano y el gobierno abrirán juntos la puerta griega, Porta Abissi». El soldado gritó entre la masacre: «Están locos. ¿Quieren liberar el infierno?». Pero nadie respondió. Los cardenales continuaban rezando. Los mercenarios disparaban a cualquiera que se opusiera, y un sonido semejante a un órgano descomponiéndose resonaba en todo el pasillo. El clímax llegó cuando una puerta colosal de bronce, tallada con relieves de ángeles caídos, comenzó a abrirse en medio del corredor. Una luz carmesí brotó de su interior, trayendo consigo un calor insoportable y los lamentos de miles de almas. El soldado supo en ese instante que, si esa puerta se abría por completo, no habría vuelta atrás. La puerta de la Porta Abissi se estremecía al abrirse, liberando ráfagas de aire rojo como sangre, mezcladas con un hedor sofocante a azufre. Gritos desgarradores surgían desde el abismo. No eran humanos. Sonaban como miles de almas trituradas al mismo tiempo. El soldado apretó su rifle, el corazón golpeando en su pecho, el sudor resbalando por su frente mientras sus manos temblaban. Sabía que lo que tenía delante ya no era una misión militar. Era un juicio final. La entidad encadenada sonrió con extrañeza. Sus ojos resplandecientes: «El camino está abierto, pero quien lo cruce jamás regresará siendo el mismo». Las cadenas comenzaron a quebrarse, los fragmentos metálicos estallando como fuegos artificiales, chocando contra el suelo helado. El Vaticano entonaba cánticos en latín. Sus voces se alzaban como mareas violentas. La luz blanca de las cruces se enfrentaba al resplandor rojo del abismo, formando un vórtice dentro de la prisión subterránea. El soldado vio dos realidades superpuestas: de un lado el ejército, el Vaticano, y el poder humano, del otro. Un abismo infinito, del cual emergían brazos gigantescos y negros. Una voz susurró en su mente: «Elige, sé leal a ellos, o abre el camino para nosotros». No era la voz de la entidad liberada, sino la del propio abismo, de algo que iba más allá de toda comprensión humana. El humo negro lo cubrió todo. Los camaradas cayeron uno tras otro, arrastrados hacia la oscuridad. El soldado tambaleó, su arma se deslizó al suelo. Entre el caos, vio caer un libro antiguo de las manos de un cardenal. Las páginas se abrieron. Clavis Abissi, la llave del abismo. Lo recogió, y la sangre de su mano manchó los símbolos latinos arcaicos. Las páginas vibraban, queriendo unirse a él. La entidad liberada dio un paso hacia afuera, libre por primera vez en milenios. No atacó. Puso su mano sobre el hombro del soldado y susurró: «¿Has visto?
Desde ahora, ya no eres soldado, eres testigo. Sus ojos brillaron, mostrando una visión, ciudades modernas en llamas, el cielo derrumbándose con ángeles caídos, y la humanidad arrodillada ante un trono de hierro negro. Los gritos, los disparos, los rezos, todo se desvaneció. El soldado quedó solo en la oscuridad, frente a la puerta colosal que aún temblaba. Una última voz resonó desde el abismo: el camino está elegido. Contarás esta historia, pero nadie creerá. Y entonces, la oscuridad lo devoró todo. ¿Fin? ¿O apenas el comienzo?